Bienvenidos a todos, hoy vamos a aprender a dibujar un background con la técnica de Parallax en Promotion NG. Para dibujar background con Parallax será muy importante que, por ejemplo, si nosotros tenemos un horizonte y dibujamos una montaña, que estas cuando lleguen a su final coincidan con el principio nuevamente. Y para ello en Promotion tenemos una herramienta estupenda que está aquí en Processing, Pattern Drawing Setting. Y se nos va a desplegar esta ventana en la cual nos va a decir cuántas veces queremos que se repita este mismo canvas a lo ancho o a lo alto. Y en la parte de abajo nos da opciones para ver cómo lo queremos ordenar. Por ejemplo, le vamos a decir que en horizontal y que tenga un desfase de 18 píxeles. O también me puedo venir aquí a relación y decirle que haga una mezcla 1-2, es decir, que vaya ocupando cada mitad, que se vaya situando un nuevo proyecto cuando alternamos la mezcla de este canvas en horizontal. Para este caso lo vamos a dejar en ninguno y lo que vamos a necesitar es que nuestro canvas se repita 3 veces en horizontal y tan solo una en vertical. Le damos a OK y ahora si centramos nuestra imagen vemos cómo ha aparecido mi canvas con 3 divisiones y si yo dibujo en una de ellas vemos cómo se repite el mismo patrón a derecha e izquierda, con lo que ya os estaréis imaginando, esta es la forma más fácil para cuando yo llegue aquí al final de mi dibujo, poder asegurarme que coinciden el principio y el final y creen una línea completamente continua que cuando vaya haciendo el parallax de mi animación se vea perfectamente. Y si por algún caso alguno de ustedes no ve esta división, puede ser porque aquí en Processing, Show Pattern Border Grid, lo tengáis desactivado. Así que lo activamos y por terminar de ver este menú, aquí en Enable Pattern Drawing podremos activar o desactivar esta función. Así que conociendo esto ya solo queda empezar a dibujar. Yo para empezar voy a borrar esto, puedo darle aquí a Frame Clear y lo borro. Y lo primero que voy a necesitar es replicar el background que utilicé en esta escena de mi videojuego. Para ello voy a apagar todas las capas y voy a ver qué colores he utilizado. Una vez que lo tengo claro, me voy a mi dibujo, presiono la tecla F, voy a seleccionar estos dos colores y presiono la tecla Q, OK. Ahora simplemente me queda ajustar el patrón y ponerlo exactamente igual que en el background anterior, que creo que era este. Vale, pero cambiando el orden de los colores. Vale. Ok, vamos a renombrar el nombre de esta capa, lo vamos a llamar Background Gradient. Vamos a crear una nueva capa para las nubes, Mountain Back, Mountain Front, City Front, City Back, Road, Van y arriba del todo la parte que pasará por delante de la carretera. Vamos a empezar a dibujar las montañas por delante y para ello lo voy a hacer con la herramienta de Shade. Así que como ya hemos visto en los dos tutoriales anteriores, voy a seleccionar los colores que quiero utilizar, presiono la tecla Q y le doy a OK. Y ahora con un color central voy a dibujar la forma básica que deseo para la montaña. Y ahora que ya lo tengo claro, con el modo Shade vamos a ir sacando esa forma de la montaña poquito a poco. Vale, y una vez que tenemos la forma más o menos general deseada, lo que podemos empezar es a matizar un poquito la estructura de las montañas, ¿no? Ok, lo vamos a dejar de momento por ahí y vamos ahora a continuar con las montañas de detrás. Que lo que buscamos es crear la ilusión de que se fundan un poco con el color del horizonte. Ya como habéis visto, le he metido aquí una capita por encima para oscurecerlo un poco más con colores que tiene el horizonte. Vamos a meter otra capita más. Ok, después de estar jugando un ratito con los modos de fusión,
Yo creo que me gusta así, que mantenga un poco el patrón de detrás para que funda un poco el color. Y ahora que tengo planteado el horizonte, voy a plantear otro elemento que tengo bastante claro, que es la carretera. Y para esto va a ser importante buscar algún elemento que me dé alguna referencia de dimensiones, ¿no? Así que voy a abrir el proyecto donde tengo la furgoneta, lo voy a copiar y como estamos trabajando siempre con la misma paleta de color, no tengo ningún problema en traérmela aquí. Y ahora que ya tengo claro dónde va a ir la furgoneta y parte de la furgoneta que quiero que se vea, voy a posicionar la capa frontal del todo. Estupendo. Y ahora que tenemos esto, vamos a plantear la escena de la ciudad. Yo para ello, para agilizar un poco los tiempos, voy a buscar una imagen de referencia y la voy a importar a Promotion. Me descargo una foto, JPG por ejemplo, y simplemente la arrastro dentro de Promotion. Me dice que cómo va a calcular los colores, le digo que OK. Y ya tenemos esta imagen dentro de Promotion. Ahora lo único que voy a hacer es limpiar un poco el cielo. Para ello voy a volver a decirle cuál es el color transparente. Vengo aquí a Transparency, le digo que el primer recuadro de mi paleta, le doy a OK, ¿vale? Y ahora con la herramienta de rectángulo voy a coger y voy a borrar desde el horizonte para arriba. Vale, yo creo que así puede valer. Y ahora voy a retornar a mi proyecto, a la capa que me interese, por ejemplo a esta de City Back, y le voy a dar Efectos, Display Other Project. Le damos a Añadir y aquí en este desplegable vemos que aparecen los proyectos que tengo creado ahora mismo en pantalla. Es el de Out of the City, que es el que estamos dibujando, y el de Street, y aparece este de Untitled 14 que tiene que corresponder con este que no he guardado ni he hecho nada aún con él. Así que le vamos a dar a él y vemos cómo aparecía aquí una franja, y es porque ahora tenemos que reposicionarlo donde nos interese respecto a nuestra ilustración. Así que lo voy a subir en I. Ok, esta parte me gusta un poco más porque tiene más contraste, porque ahora lo que vamos a hacer es irnos a una capa superior y empezar a sacar contornos de estos edificios. Y una vez que tenemos nuestro boceto, ya solo queda la parte divertida de dibujarlo absolutamente todo.
De acuerdo, y para terminar con esta animación, lo último que voy a hacer es copiar y pegar todos los elementos de la furgoneta en los frames que me faltan. Para ello, capturo el elemento que quiero copiar y pegar, selecciono todos los frames abajo donde quiero que se pegue, y ahora me voy al primero y presiono Alt más Control y hago clic y se pegará de principio a final. Y así voy a hacer con el resto de elementos. Y finalmente, ahora que ya tengo completamente dibujada mi ilustración, vamos a desglosar un momento lo que se ha hecho. Como veis aquí tengo varias carpetas. En la primera tengo separado lo que sería la parte que está más cerca de la cámara. Después tengo la parte de la carretera, una primera zona de ciudad, una segunda, una tercera y una cuarta. Después tendríamos las montañas de delante, las montañas de detrás, las nubes y el background. Y como vemos, dentro de cada una de estas capas he añadido pequeñas animaciones, por ejemplo aquí como un centelleo de unas luces. En la siguiente capa ya tenemos animación de coches y algún centelleo de alguna luz en algún edificio. Y la carretera con la animación de la furgoneta. El motivo por el cual dibujamos todos los elementos hasta abajo del todo es porque después, cuando se estén moviendo las capas en sus parallax, se van a ir viendo algunos elementos y otros van a ir desapareciendo. Por eso es importante que cuando los dibujéis rellenéis el dibujo hasta abajo, porque no sabéis exactamente hasta qué punto, por ejemplo, cuando se muevan estos edificios, va a aparecer todo lo que está justo debajo. De acuerdo, y ahora antes de exportar nuestro proyecto, lo que vamos a hacer son pruebas de parallax dentro de ProMotion. Así que lo primero que voy a hacer va a ser crear un nuevo proyecto, New Project, Create, y le voy a decir que utilice la paleta de color del proyecto que tengo abierto, 320, 180, OK. Y ahora con el proyecto abierto, lo primero que voy a hacer es colocar mi background del mismo color que tengo mi ilustración anterior. Y voy a añadir por lo menos aquí 80 frames de animación de momento. Y me voy a asegurar que la velocidad de animación es la misma que tengo creada en el proyecto anterior. Lo dejamos en 6, OK, está bien, All, OK. Y ahora lo que vamos a hacer es venirnos aquí a Efectos, Display Other Project, Añadir, y aquí buscamos el proyecto que queremos que se vea. Vamos a seleccionar el proyecto de la ciudad y ya vemos cómo aparece aquí debajo, igual que hicimos con la ciudad. Y ahora lo que voy a hacer es definir algunas de las capas que quiero que se vean en el parallax, así que voy a seleccionar algunas de ellas, Define Layers, Background, y ahora le voy a decir que se vayan repitiendo horizontalmente. Y en esta casilla de aquí abajo definiremos el movimiento a izquierda o derecha con valores positivos y negativos. Como este es el background, lo voy a dejar en 0 y voy a añadir otra capa. Y ahora a esta sí que sí le voy a definir un movimiento de menos 0,1. Recordar que esta coma que aparece aquí no es la del teclado numérico. Y por último, importante será mantener en orden estas capas y decirle que esta quiero que se vea por encima del background. Y ahora voy a repetir este mismo proceso, pero cambiando las velocidades. Y cuando ya no podamos añadir más capas, simplemente creamos otra y seguimos añadiendo. Y bueno, y así de esta manera podríamos ir comprobando cómo va quedando nuestro parallax. Y bueno, y ya que hemos llegado hasta aquí, pues voy a continuar metiendo capas.
Y ahora sí que sí, ya tenemos nuestro parallax completo. Sin más, te invito a preguntar tus dudas y a que participes en el foro de Promotion. Si te gusta este contenido, te agradezco que le des un me gusta. Y como siempre, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. Chao.